cómo diferenciar una gripe o un resfrío del COVID. Está el doctor Hugo Pizzi. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal, Cata? El gusto de verlos y escucharlos. Igual para nosotros. Sí. Doc, a ver, ¿a qué tenemos que estar atentos? Mira, yo creo que ya nos dijeron los expertos en meteorología que va a ser un invierno duro. Por lo tanto, hay que estar atentos con 3 dosis mínimo de COVID, 1 dosis de antigripal y fundamentalmente volver al barbijo en ascensores, transporte urbano, trenes, transporte de media distancia, larga distancia, cines, teatro. Es Sí. la única forma de poder sortear lo que nos queda. Y la gente que está con una sola dosis o que no tiene ninguna vacuna, hay que invitarlos a que sigan tratando de vacunarse, porque si no pueden pasar un mal momento. Claro. Bien, claro. o sea, esquema de vacunación completo y barbijo en lugares cerrados como primera recomendación. Ahora, Facundo hacía hincapié en algo que nos preocupa, que se lo hemos preguntado alguna vez, que es, uno tiene los síntomas de una gripe, digamos, fiebre, tos, dolor de garganta. ¿Cómo diferenciar si eso es COVID, es gripe? Hay que hisoparse, hay que quedarse en la casa, si son síntomas molestos, pero dentro de todo llevables. ¿Qué hay que hacer Bueno, y qué es? Les cuento, hoy en día las personas que están vacunadas y tienen algo parecido, se deben quedar en la casa, hidratarse bien, hacer reposo e inmediatamente van a estar bien, porque ya sea gripe o ya sea, por ejemplo, el caso de COVID, lo van a poder superar. Ahora, Claro. si son personas que tienen el calendario incompleto o no tienen ninguna vacuna, van a tener que estar atentos a hablar por teléfono los números que el Ministerio de Salud ha dado, consultar con su médico y fundamentalmente ver cómo evoluciona, porque si no evoluciona bien, lógicamente hay que acudir a la Claro. consulta. Pensaba, doctor, que hay que hacer hincapié en que hay mucha gente todavía sin el esquema completo, sin el refuerzo, es decir, sin la tercera dosis, ¿no? Claro, pero vos sabés que lo más delicado es el porcentaje de 4 millones que no tienen nada más que una dosis. Y cuando aparecieron las cifras del censo, es como que nos cambiaron el arco, o sea, nos Claro. movieron el arco porque hay más gente de la que nosotros pensamos. Claro. O sea, que debe haber un número de gente que evidentemente no tiene ninguna vacuna. Ahora, debo decirte que de los 4 millones se les mandó mail, WhatsApp y en algunos distritos lo que se llama el ciudadano digital y muy pocos contestaron. O sea, es gente que no se quiere vacunar, digamos, la que tienen detectada sin vacunar. No es que no les Sí, llegó o que la no acceden al información del sistema, Estado. o que accedieron parcialmente al sistema, ¿no? O se relajaron. Claro, porque es insólito, porque si ya acudieron y tienen una y se lo llama para la segunda, vos lo menos que esperas es de que haya un porcentaje más o menos significativo que acuda para colocarse la segunda. Yo les quiero dar una cifra que es mundial, pero también es aplicable a Argentina. El 70% de los muertos es personas sin vacunar y el 10% son personas mal vacunadas, o sea, Claro. una sola dosis. Por lo tanto, si tenemos las vacunas, si tenemos el conocimiento, porque convengamos, chicos, que lo hemos hablado de esto, no conocíamos al enemigo, ha sido un aprendizaje permanente y paulatino del tema, ¿no? Claro. Doctor, pensaba en esta pregunta que proponemos desde aquí, desde Equipo de Noticias, de cómo diferenciar gripe de COVID, que habitualmente, salvo en una gripe muy extrema, uno no pierde el gusto y el olfato. Pero en el COVID a y veces puede tampoco. Y en el Claro, COVID a y veces puede- tampoco. Claro, puede ser también de que no tengas ningún problema de ese tipo en COVID y lo mismo a lo mejor lo estás cursando. Pero tienen que tener la seguridad, quien tiene 3 dosis colocadas de anti-COVID no se interna, o sea, porque no tiene necesidad de internarse y no se muere. O sea, Claro. esos son aprendizajes que hemos tenido. Por lo tanto, si hay tantas vacunas de distintas marcas y hay algunas partidas que se están venciendo, ¿por qué no Sí. acudir a hacer criteriosamente la inmunización? Claro, entonces, digamos, porque estamos asistiendo a un aumento de los casos de COVID que lo estamos viendo, digamos. Si la gente está vacunada, no hay que preocuparse. Si la gente tiene las 3 vacunas mínimo, realmente no tiene que preocuparse, tiene que, en caso de que tenga síntomas, fiebre, decaimiento, se queda en su casa, se hidrata, Claro. se repone en 2 o 3 días y asunto solucionado. Ahora, si vos no tenés la vacuna o tenés una sola dosis y te pasa algo de eso,
vas a tener que consultar con tu médico. Pero ya les insisto con esto, hay teléfonos donde permanentemente te están diciendo de una manera afable, te contestan y te dicen qué es lo que podés hacer, cómo podés hacer un hisopado, etc. Bueno, a ver, para cerrar, doctor, ensayemos una pequeña listita de dónde debemos volver a ponernos el barbijo. Vamos al cine, barbijo, ¿correcto? Absolutamente. Vamos a la si cancha. Vamos al teatro, vamos a la barbijo. cancha, por más que sea al aire libre, hay mucha gente, barbijo también. ¿Sabés? Ahí, por ejemplo, podrías irte a las extremidades que siempre están vacías y Sí. ahí ya cambia el panorama. Bien. Viste que generalmente todos buscan el centro. El transporte público, por favor, el urbano, que se pelean porque abrí la ventanilla, no, cerrarla que hace frío. Hay que colaborar, o sea, inclusive todos tienen que tener el barbijo puesto. El transporte en media distancia. Bien, larga el subte, distancia, el colectivo, tren, claro. o si de repente Y el te subís a un taxi, que es un lugar donde transita o pasa mucha gente, también es recomendable ponerse el barbijo, ¿no? Y el ascensor. El ascensor. El ascensor es un receptáculo hermético que uno solo que hable con otro ya tiró saliva por todos lados. Y doctor, por último, la cuarta dosis, quienes ya, digamos, dejaron pasar más de 3, 4 meses de la tercera dosis, ¿se recomienda que se la den o con 3 ya está y no es necesario, digamos, darse la cuarta? No, la cuarta es muy importante. Sí. Les explico por qué. Porque nosotros aprendimos durante todo este tiempo con estudios que se hicieron que en determinado momento los anticuerpos, sin perderse totalmente, empiezan a declinar suavemente. Y la cuarta tiene como objetivo, después de haber pasado 4 meses, estabilizar, armonizar y equilibrar los anticuerpos, inclusive prolongarlos en el tiempo. Entonces es muy útil. Ahora, cuando yo les digo mínimo 3 dosis para pasar un buen invierno, es para evitar la internación y es para evitar la muerte, ¿no? Bien. Porque quien crea que este sublinaje de Omicron no hace nada, al que no está protegido lo puede quebrar. Bien. Doc, le agradecemos mucho, siempre muy generoso con su tiempo y nos permite obviamente brindarle información, hacer un poquitito de servicio para aquellos que están en casa mirando en este día tan frío. Gracias. No, por favor, un abrazo cariñoso para los dos. Un abrazo grande, doctor.